¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Quiero compartir con ustedes este comentario al Evangelio Dominical. Mañana, 1 de octubre, vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Mateo que le he puesto así como en breve título: Ve a trabajar hoy en la viña. Comenzamos entonces con nuestro texto leyendo el pasaje evangélico que dice así, tomado de Mateo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Muy bien, de entrada pues hay que ubicar este pasaje que Jesús presenta esta parábola precisamente como una continuación con lo que se ha dicho en los versículos previos, donde Jesús ha hablado de la naturaleza de la misión de Juan el Bautista y de él mismo. Precisamente le preguntaban a Jesús con qué autoridad hacía lo que venía haciendo. Y para poder responder, primero Jesús hace una evaluación de sus detractores y les dice: a ver, díganme ustedes, ¿el, el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres? Y ellos dijeron: no saber. Entonces Jesús les dice, pues también con esa misma forma, pues, se les responde que no les va a decir por qué hace lo que hace. Y es que el punto es este: Juan el Bautista había predicado la necesidad del arrepentimiento en el pueblo para poderse abrir al juicio de Dios, para poder comenzar precisamente un camino de conversión, de modo que cuando llegase el juicio de Dios, ellos pudieran salvarse. Pero resulta que las autoridades religiosas de Jerusalén no consideraron a Juan el Bautista, lo tenían prácticamente por un loco y no como un profeta. Sin embargo, sí hubo algunas personas que creyeron en Juan el Bautista, principalmente grupos de personas pecadoras, que al escuchar la predicación del Bautista, pues sí pensaban: No quiero caer en el juicio de Dios, prefiero mejor recibir su misericordia en el momento del juicio", y entonces empezaban a arrepentirse. Ya mucho antes del inicio del ministerio de Jesús, había muchas personas que se venían convirtiendo gracias a la acción de Juan el Bautista. Y entonces, en cuanto que Juan realizaba esa labor de ir preparando al pueblo de Dios para este juicio divino, pues se puede reconocer que ahí Juan estaba actuando en el nombre de Dios para la purificación de su pueblo. Por eso el bautismo de Juan y toda su actividad estaba enmarcada precisamente por la voluntad de Dios, y se podría decir que el bautismo de Juan venía de Dios, porque era el inicio de una vida comprometida con la conversión. Los escribas, los fariseos y sacerdotes del templo, en su gran mayoría, no hicieron caso de Juan el Bautista y por tanto no se convertían. Pero sí es cierto que muchos recaudadores de impuestos y muchas prostitutas se empezaban a convertir gracias a la predicación del Bautista. Entonces, eso es como el punto clave para comprender ahora este pasaje. Vemos que entonces
En la parábola que presenta Jesús, donde un padre envía a sus hijos a trabajar a una viña, primero le dice a uno, al primogénito, ve a trabajar y dice que va a ir, pero a la mera hora no va. Y después le dice al segundo hijo que vaya, que decide no ir, pero a fin de cuentas recapacita y va a trabajar. Jesús pregunta, ¿quién de los dos cumplió con la voluntad del Padre? Pues dicen, el que de hecho obedeció, el que sí fue a trabajar en la viña. La viña, por tanto, aquí representa a Israel, al pueblo de Dios. Los hijos enviados por el Padre a la viña representan, podría ser, por ejemplo, una línea de interpretación es que representan los primeros a Israel y el otro hijo representa a los paganos. Los primeros, los israelitas, representados en el primer hijo, pues son el pueblo de Dios elegido, un pueblo preparado por él a través de, pues primero la ley de Moisés, luego los profetas y luego finalmente los sabios de Israel en la literatura sapiencial. Pero resulta que ya para tiempos de Jesús habían reducido su religiosidad a un culto ritualista, alejado de toda conversión. Creían que con cumplir ciertas normativas ya merecían el perdón de sus pecados. Los segundos, es decir, aquellos paganos que vienen representados en el segundo hijo, forman pues esos pueblos que no conocían a Dios, pero que finalmente se abrieron a la evangelización y aceptaron a Jesús como su Señor. Ahora, hay otra vía de interpretación o de aplicación. Los hijos enviados por el Padre a la viña podrían representar, por un lado, a los israelitas que cumplían la ley de Moisés y a aquellos que, siendo judíos o no, vivían alejados de Dios. Los primeros se creían justos, solían atacar a Jesús, como se ve en el caso de los escribas, los fariseos y los sacerdotes del templo, y además criticaban a los demás. De hecho, en el Evangelio de San Juan viene una expresión muy ruda que dicen ellos, este pueblo está maldito porque no conoce la ley. Así se expresan del pueblo de Dios en una discusión que tienen con Jesús, porque se dan cuenta que mucha gente empieza a seguir a Jesús como una vía de religiosidad alternativa con respecto al templo de Jerusalén. No era que Jesús planteara una alternativa al judaísmo, de hecho, más bien lo que planteaba era una necesidad de renovación del judaísmo. Pero esto molestaba mucho a las autoridades del templo. Y entonces critican a la gente porque, para empezar, bueno, la gente no sabía leer y escribir en su gran mayoría y no podían entender la Torá, la palabra de Dios que estaba escrita en el hebreo antiguo, cuando ya para tiempos de Jesús la mayoría de la gente más bien hablaba el arameo. Ahora, los segundos, es decir, el segundo hijo va a representar a aquellos israelitas que viven como alejados de Dios. Pueden ser también que se incluya entre ellos a los publicanos y las prostitutas, que como ya vimos, eran parte de esos grupos de personas que, reconociéndose pecadores, se acercaban a Juan el Bautista, lo escuchaban y se hacían bautizar por él. Ujú. Entonces, a pesar de vivir como miembros del pueblo de Dios, habían vivido alejados del Señor y de sus mandamientos. No obstante, ante la predicación de Jesús y además de Juan el Bautista, comenzaban a abrirse a la novedad de este mensaje. Dios ahora nos dice a nosotros, ve a trabajar hoy en la viña. Ahora la viña es el mundo, ya no es solo el pueblo de Israel. Evaluando nuestra respuesta que hemos dado hasta el día de hoy, pues podemos partir viendo los resultados. ¿Qué hemos logrado al respecto? ¿Qué hemos logrado en nuestra vida sabiendo que el Señor nos ha llamado para trabajar en el mundo, trabajar en su viña? Al ver los resultados nos preguntamos, ¿hemos puesto fin a los odios, a las guerras y abusos? ¿Qué hacemos ante las injusticias, las desigualdades, las discriminaciones y la violencia que hay en la sociedad, no solo aquí en México, sino en todo el mundo en general? Vemos, por ejemplo, allá en la guerra que estaba ocurriendo en Ucrania, cómo
tanto rusos como ucranianos son cristianos, o al menos se dicen cristianos. Y aquellos rusos que están y que dieron inicio a la guerra, pues tienen toda una especie de sistema de control donde pues a la gente local, a la gente de Rusia, les dicen su versión de los hechos y además lo revisten ahí como con un velo de cierta santidad a partir de algunas ideas de la teología ortodoxa rusa, para tratar de convencer a la población que están haciendo bien defendiendo a la nación de las amenazas de otros pueblos. Sabemos que de fondo pues hay mucha manipulación ahí detrás. Por otro lado, en otras regiones, por ejemplo aquí mismo en México, siendo que la mayoría de la población al menos es cristiana en cuanto a católicos o no católicos, tenemos un país que está seriamente lastimado por la violencia, por el narcotráfico y otras causas. Los pecadores y las prostitutas, por ejemplo, dentro de los grupos de la gente que es consciente de estar alejada de Dios, pues saben de sus pecados. No pretenden engañar a Dios con un culto ritualista ni con formalidades. Ellos son los que más fácil se abren a la gracia de la conversión, pues no tienen nada que ocultar. En cambio, fíjense, escribas, fariseos y sacerdotes en el templo eran personas que, según estaban dedicadas a Dios, pero en realidad lo único que les interesaba era adquirir las posesiones y los bienes de las personas, implicándoles, por ejemplo, cuotas muy elevadas en el templo, sacrificios de animales muy caros para pedir perdón por los pecados. Jesús en una ocasión habla ahí también como los fariseos ostentan largos rezos para sacarle dinero a las viudas, es decir, van haciendo un negocio a partir de un supuesto servicio religioso. Y eso obviamente va dañando la imagen de la fe de Israel, va dañando también a las instituciones religiosas. Cristo a nosotros nos llama a reconocernos necesitados de su gracia y a no creernos más justos que otros. Como que vivimos en una sociedad donde fácilmente apuntamos a otros para señalar de dónde vienen los errores, los abusos, las injusticias. Hay quienes culpan continuamente al gobierno, quienes culpan continuamente a los que producen bienes y servicios, viene la polarización de la sociedad, todo eso no sirve, todo eso es literalmente basura, es estrategia basura que solamente está dividiendo a la población y no soluciona nada. ¿Qué debemos hacer en cambio? Primero, no querer honrar a Dios solo con los labios. Más bien hagamos que nuestro corazón esté unido a Él, que su voluntad sea nuestra delicia, sabiendo que Dios quiere que todos lo conozcan y se salven. Por eso es importante determinar que si sabemos ya qué es lo que Dios quiere, procuremos hacer todo lo posible por mantener unida a la sociedad, por trabajar juntos en el ejercicio de la solidaridad, la reconciliación, sabiendo pues que todos pensamos diferente, no obstante todos podemos colaborar en sinergia para crear una sociedad unida que haga más factible poder vivir precisamente la dimensión religiosa de nuestra vida con una actitud de servicio, con una actitud de caridad. Pidámosle a Cristo que nos conceda la auténtica conversión para colaborar con su obra salvífica y ser agentes de su misericordia y bondad en el mundo. Este mundo tan dividido lo que más necesita es gente que precisamente exprese con su forma de ser la bondad y la misericordia de Dios. Eso, más que andar predicando y tocando puertas, eso es lo que va a abrir los corazones de las personas para para ser receptores de la gracia divina. Así que en un momento de humildad, acerquémonos siempre a Dios y digámosle, Señor, aquí estoy. Quizá tardé en responderte, pero aquí estoy para trabajar en tu viña. Concédeme una conversión sincera de corazón para que mi colaboración en tu obra salvífica
tenga efectos de vida eterna. Y este es propiamente el comentario que les he compartido con todo cariño para este domingo, y espero que el Señor también les ayude a ustedes a ser expresión de la misericordia y la bondad de Dios en el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si les ha gustado este video, sugieran este tipo de comentarios que subo cada semana a sus demás conocidos para que puedan inscribirse a mi canal, y activando la campanita de notificaciones puedan recibir un mensaje de YouTube cada vez que yo suba un video donde comentamos la palabra de Dios. Dios los bendice a todos, cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.